¿Cómo ves este proceso de reestructuración y qué error o qué objetivo que no se pudo alcanzar en el plan de la reforma judicial anterior? Gracias, buenos días. Yo creo que en primer lugar hay que tratar de puntualizar el hecho de que el Colegio de Abogados del Guayas, al igual que todos los colegios de profesionales del país, deben de asumir el rol que les da justamente por parte de la sociedad civil, el hecho de aportar para la construcción de la democracia. Y en ese sentido, pues hacer las opiniones necesarias respecto a los problemas sociales que vive el Ecuador. Nosotros como Colegio de Abogados somos muy puntuales, estamos totalmente de acuerdo con la reestructuración de la función judicial. En lo que no estamos de acuerdo es en la forma grosera como se la está realizando. Nosotros hemos cuestionado la designación de jueces provisionales a los que la presidenta de la Corte Provincial los denominó como jueces golondrinas. Nosotros estamos muy conscientes de lo que está sucediendo y es en el mecanismo de selección. Nosotros observamos realmente con mucha vergüenza, como diría alguien, con vergüenza ajena, observamos cómo de repente uno de los vocales del Consejo de la Judicatura señala en una entrevista cuando se le pregunta quién designó, cómo así apareció el juez Steve Gamboa. Bueno, y él dice que por ahí alguien lo sugirió y cuando se le pregunta quién lo sugirió, pues finalmente dice no lo recuerdo, no lo recuerdo. Y ese es el mismo mecanismo que se ha utilizado para elegir a muchos de los jueces en la función judicial. Entonces nosotros consideramos de que es importante algo que señalaba justamente el doctor Jacinto Velázquez en el sentido del conocimiento, de la experiencia, puesto que el problema de la función judicial no solamente es estructural, no solamente es porque falta computadoras o porque falta escritorios o máquinas de escribir. El problema de la función judicial es un problema mucho más de fondo. En este sentido, lo que la ciudadanía, lo que usted, María Josefa, señalaba, ¿qué es lo que espera realmente el usuario? El usuario realmente espera una justicia mucho más sensible, una justicia realmente que pueda dejar satisfacción al usuario y que finalmente pueda devolverle esa credibilidad o ese prestigio que tanto anhela la función judicial. Pero lamentablemente las cifras nos dicen lo contrario. Solo el 60% de los ciudadanos en el Ecuador no creen en lo absoluto en la administración de justicia. Solamente por citar un ejemplo, en el área penal, acuden a la función judicial a presentar su denuncia aquellas personas que por obligación, porque tienen un seguro, necesitan a lo mejor denunciar un robo. Pero más allá de ello no existe realmente una confianza. Lo que se espera de parte de los usuarios es una justicia más amable y más sensible. Una de las características que acabas de nombrar con respecto a la reestructuración ahora es la palabra grosera, ¿no? Usaste la palabra grosera por la intromisión de un poder judicial sobre otro. Creo que fue el diario El Universo que entre domingo y sábado, en una crónica de fotografías, recordó cómo los poderes del Estado, los otros, la función ejecutiva y el Congreso, ha querido meter mano y de hecho lo ha logrado en el Poder Judicial. Hay una foto inclusive en la que nos hace recordar los tanques que mandó el ingeniero Febres Cordero cuando impidió el ingreso de los magistrados de la Corte Suprema, en ese entonces designados por el Congreso Nacional. También cuando supuestamente por última vez el Congreso denominaba los magistrados para la Corte del 98, 99, con la vigencia de la penúltima Constitución. Y obviamente con el pacto del PRIAN y del gobierno de Lucio Gutiérrez y con algunos otros congresistas de esa época cuando tiraron abajo la Corte del doctor Hugo Quintana, que en ese entonces presidía. Hoy el mismo presidente Correa asume el liderazgo de esta reestructuración e ingresa, para algunos groseramente e inconstitucionalmente, y dice que él sí, esta vez lo va a hacer bien. ¿Qué posibilidades hay en toda esta historia que aparentemente se repite, que esta vez Rafael Correa tenga la fórmula mágica y lo solucione? Lamentablemente lo que está observando el país nos dice totalmente lo contrario. Observamos que un proceso donde el mismo presidente tiene un interés muy particular. Observamos ahí que el presidente nos señala por un lado de que él actúa en calidad de ciudadano, pero sin embargo acude a la función judicial el día viernes y la Corte apareció con una Corte totalmente sitiada, llena de militares, llena de policías. Nos dice lo contrario. Nosotros criticamos justamente esta intromisión de la función judicial porque no vemos ninguna diferencia con otras épocas. Somos muy respetuosos de los muertos, en el caso del ingeniero Febres Cordero, pero sin embargo de ello creemos de que esta actuación simplemente es mejorada. Nosotros criticamos esta declaratoria de estado de excepción, no le vemos una necesidad muy puntual, más allá de que no cumpla
con las formalidades que señala la Constitución en el 164. Nos parece de que la Constitución es absolutamente clara, solo se puede decretar el estado de excepción para todo el territorio nacional o para parte del territorio nacional, pero sobre todo el hecho de haber argumentado de que se hace para prevenir una conmoción interna. Eso nos preocupa porque es importante que la ciudadanía conozca que el derecho constitucional toma justamente estos principios del derecho penal. ¿Cuándo los toma? Al hablar de legítima defensa. Claro, son requisitos puntuales de que debe de existir una actual agresión ilegítima para que la persona pueda defenderse, pero con esta nueva teoría jurídica que nos implementa el presidente de la República, una persona va a matar a otra para prevenir que luego de un mes finalmente pueda agredirla. Para mantenernos en el tema de la reestructuración, Luis Antonio tenía unas inquietudes, Juan. Sí. La forma ha sido, como ustedes dicen, históricamente casi la misma, pero el fondo, el objetivo que tiene cada uno de estos históricos pasajes en la vida de la función judicial, donde ha habido intromisión, siempre ha querido ser reestructurarla, cambiarla. ¿Qué plano toca, qué punto, qué papel toca el Consejo de la Judicatura en estos momentos? Eso creo que es muy importante analizarlo. Y es un tema que ahora está sentando fuerzas en el ámbito jurídico. ¿Sirvió la Judicatura? ¿Este modelo que se copió de España fue eficiente? Evidentemente, no. Entonces quizás la reestructuración, dicen muchos, podría empezar desde la reestructuración de la Judicatura misma. Devolverle el poder a la Corte Suprema de Justicia, antes, ahora Corte Nacional, en síntesis, a la función judicial para que nadie se meta, para que no haya ese filtro que fue la Judicatura para manipular las cosas. Bueno, ¿es necesario o no? Yo no creo que la intromisión haya sido con el ánimo de reestructurar, ni ambas, ni la de los tanques de Febres Cordero, ni la del presidente Correa. Yo creo que simplemente es para concentrar poder, ambos, de una manera inconcebible, que asombra, especialmente ahora. Que después de esta intromisión pues haya un velo, una intención de reestructurar, sí, tal vez. Y en lo que sí coincido 100%, y Juan estará también en la misma línea de pensamiento, es la responsabilidad del Consejo de la Judicatura, que ha sido nula durante los últimos años. El Consejo de la Judicatura no tuvo la suficiente fuerza política para hacer lo que tenía que hacer. No lo pudo hacer, justamente porque habían unos compromisos ahí complicados y todos sabíamos lo que los vocales del Consejo le decían a los jueces. Tenían lo que le siguen haciendo. Ejemplo, lo que le han hecho a María Leonor Jiménez, que le han sacado una queja por ahí porque un ciudadano por ahí se sintió ofendido hace como 3 meses, 4 meses. Imagínense si todos los ciudadanos fuéramos a decir las quejas de los funcionarios públicos, no habría tribunal que los juzgue, ni años que pueda un ser humano vivir para pasar la condena, ¿no? Entonces los vocales del Consejo sabíamos que manipulaban a los jueces. Esta vez, ¿cómo tendrían que comportarse estos vocales del Consejo, Juan? Yo creo que hay un modelo que nos deja mucho de aprendizaje. Es el modelo chileno. Yo tuve la suerte de capacitarme gracias a un organismo internacional allá por el año 2002 hasta el 2004, por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas con sede en Santiago de Chile. Y ahí pude observar cómo Chile tenía un problema similar, no solamente en el área penal, en todo el sistema judicial. Habían cerca de 3 millones de causas represadas. Y eso motivó para que en primer lugar se conforme una comisión para que pueda analizar una planificación de parte de la función judicial de objetivos claros a cumplir. Pero esos objetivos no se los iba a cumplir en 60 días porque eso es soñar, María Josefa. Aquí lo que se planteó en el sentido de que a lo largo de 8 años se iban a cumplir objetivos claros. Más allá de que en la misma reforma procesal penal que nosotros, recordarán ustedes que en el año 2001, en el mes de julio, la ciudadanía se levantó el día 13 de julio y no sabía si presentar una denuncia en la gobernación o en las comisarías o en la por el nuevo sistema procesal, que otro país nos ha enseñado, en el caso de Perú, en el caso de Chile, que debió habérselo hecho de manera progresiva a nivel de todo el territorio nacional. Pero repito, se conformó un sistema, una comisión de grandes juristas que permitan en primer lugar establecer un diagnóstico claro de cuáles son los problemas que tiene la función judicial, para que no nos confundamos pensando a lo mejor de que los problemas están en las computadoras, como se ha señalado en la motivación del decreto de la sección por parte del presidente de la República, que consideramos de que ese no es el problema fundamental. El problema fundamental, realmente existe un divorcio
actualmente por cada uno de estos operadores de justicia, la Fiscalía atacando la función judicial atacando a la policía atacando a los defensores públicos, y en fin. Una historia antigua. Es una historia de nunca acabar. Entonces, en primer lugar, debemos, creo, acabar con este divorcio que nos permita a todos los que estamos involucrados con la administración de justicia poner las soluciones y poner objetivos claros. Pero esos objetivos que se puedan tener indicadores o medidores justamente de cumplimiento de esos objetivos, porque de lo contrario sucederá lo mismo que ya ha mencionado Luis Antonio, en el sentido de que el Consejo de la Judicatura no ha servido para maldita la cosa. Bueno, esa palabra la verdad es que asusta, porque como nosotros queremos que todos los espacios y los días sean benditos, porque siempre por ahí hay unas fuerzas enemigas y ocultas que le vienen a dañar uno el día y la sonrisa. Gracias Luis Antonio, gracias Juan.